1960. Alcohólicos Anónimos en una era de cambios. Queridos compañeros, ya me temía que me iban a pedir que pronunciara un discurso, y sospechando lo peor, subí las escaleras corriendo para conseguir un poco de polvo adhesivo para mis dientes postizos. Así que si les he dejado plantados un rato, discúlpenme. Este año marca el 25º aniversario de nuestra comunidad. Es el 22º año de nuestro fideicomiso, el 10º año de esta conferencia de la que depende gran parte de nuestro destino. Me gustaría ser capaz de comunicarles lo que estos 25 años han significado para nosotros, para Liz y para mí, lo que nos ha significado custodiar el fideicomiso, lo que las labores y logros de esta conferencia han significado. No puedo hacerlo de verdad. Solo puedo hacer un intento. En ocasiones como esta, antes de pensar en el presente o en el futuro, los ancianos, como Lois y yo, pensamos en el pasado. Creo que una palabra clave por la que podríamos expresar una pequeña parte de lo que ha acontecido es comunicación, tema en que tanto nos enfocamos en la actualidad. Cuando lo piensas, es un medio singular de comunicación, nuestras vidas han dependido de la comunicación, nuestra unidad depende de la comunicación, nuestro funcionamiento depende de la comunicación. Todo ha dependido de este asunto de la comunicación. Puedo acordarme de una época en la que no había casi ninguna comunicación. Lois y yo estábamos aislados, alejándonos cada vez más en retirada los dos, sin comunicación. El doctor. Si el corte establece una comunicación, tiene algún impacto en nosotros. Mi padrino sentado a la mesa frente a mí, no hay café en la mesa, en esos días, solo ginebra, y entonces comienza la comunicación singular, un borracho que habla con otro. Así ha sido una historia de comunicación. Esta conferencia es una red de comunicación inmensa, apoyada por una base de miles de individuos interesados, servidores de confianza que se ocupan de procurar que funcionemos a nivel mundial, miles de RSG, cientos de miembros de comités, ustedes, los delegados. He tratado de imaginarme a ustedes ocupándose de sus tareas asignadas en el pasado. ¿Qué han estado diciendo? ¿Qué han estado sintiendo? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cuántos miles de millas han viajado? ¿Cuántas horas, hombre, y horas, mujer, han invertido ustedes para conseguir que esta reunión tenga éxito, por 10ª vez? Por lo tanto, antes que nada, en nombre de la comunidad mundial de AA y de todos los que trabajamos aquí en la sede, y especialmente de parte de Lois y de mí, les expreso nuestro más profundo agradecimiento por todo lo que han hecho para que nos reunamos aquí en esta buena hora. Puedo decirles que el progreso de esta idea, del tercer legado, el creciente conocimiento, el creciente sentido de responsabilidad por toda la comunidad, ha sido más rápido que el de la adopción de las tradiciones, que ahora han llegado a estar tan firmemente arraigadas y tan acorazadas que contamos y con una clase de caballero que yo llamo un jurista de las tradiciones, cuyas interpretaciones de las tradiciones son tan estrictas que yo a veces apenas las conozco. Ahora llegamos al tema de este fideicomiso nuestro y cómo sucedió. En cierto sentido, fue el primer cambio trascendental en nuestros asuntos, en esas fechas, en 1938, para ser exacto. Era una casa de café y pan dulce. Era una época de sencillez idílica, y casi éramos una sociedad secreta. No tuvimos relaciones públicas ni nada del estilo. Pero empezamos a ver, unos pocos de nosotros, que íbamos a tener que entrar por la puerta grande en las comunicaciones. En primer lugar, ¿cómo íbamos, un puñado de nosotros, a transmitir este mensaje a los millones de borrachos que nos rodeaban? De alguna que otra manera tendríamos que transmitir la experiencia de los pocos grupos pioneros a los nuevos grupos que se estaban formando. Esto suponía que tendríamos que tener un proyecto de servicio global que pudiera hacer por lo que los grupos y las áreas no podrían hacer por sí mismos. Esto fue el comienzo de nuestro fideicomiso. No se puede exagerar la importancia de lo que nuestros amigos no alcohólicos han hecho por esta sociedad. Vivimos en una era de cambios. Nuestros 12 pasos probablemente no van a cambiar, las tradiciones tampoco. Pero la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos organizamos para funcionar, para servir, esperemos que esto vaya siempre cambiando para mejorar. Tenemos una muy natural resistencia al cambio. Solemos decir, funcionaba bien tal como era. ¿Por qué cambiarlo? Pero para decir verdad, ya hemos hecho algunos cambios de gran envergadura. Ya recordarán ustedes que en los días de nuestros comienzos los miembros decían, ¿por qué tener un grupo de custodios autonombrados? Más tarde la gente decía, ¿por qué publicar un libro? Y ahora, en el año 1960, muchos miembros dicen, ¿por qué celebrar una conferencia? Les cito todo esto para demostrar, basándome en contundente evidencia, que con miras a satisfacer una reconocida necesidad, siempre estamos listos a hacer todo tipo de cambios. No digo que haya importantes cambios que hacer en un futuro próximo, pero creo que debemos seguir teniendo amplitud de ideas respecto al asunto de los cambios. Nos referimos a la experiencia del pasado y nos apoyamos en sus lecciones hasta que no nos den buenos resultados. Cuando dejan de darnos buenos resultados, hacemos ajustes y revisiones. Nuestra historia se ha desarrollado así. Pero de vez en cuando andamos en la dirección opuesta y tiramos al bebé junto con el agua de la bañera, haciendo caso omiso de las lecciones del pasado. Puede que no deseemos cambiar, pero debemos reconocer y aprender de las lecciones del pasado.
En conexión con esta conferencia de servicio, me he puesto a escribir una serie de ensayos, o mejor, dicho, artículos interpretativos, y tengo redactado un nuevo conjunto de puntos llamados los 12 conceptos para el servicio mundial. Ya recordarán que nuestro manual del tercer legado, aparte de una breve reseña histórica, es un manual de procedimientos. Les explica cómo servimos en calidad de representantes de grupo, miembros, componentes de un comité, delegados, custodios, directores, miembros del personal, etc. Estos nuevos ensayos, basados en las lecciones del pasado y nuestra historia, intentarían exponer el porqué. ¿Cómo llegamos a relacionarnos de esta manera y cuáles han sido las lecciones? En estos ensayos aparecen unos cuantos cambios sugeridos. Lo que debemos tener presente es el hecho de que empezamos a funcionar aquí proporcionando estos servicios casi al mismo tiempo que el grupo empezó a funcionar. Realizamos una pequeña reunión en Akron en 1937 y el Dr. Bob y yo propusimos que se creara una entidad que nos sirviera como una estructura de servicio global. Y nos autorizaron para hacerlo. En otras palabras, la conciencia de grupo de esa pequeña reunión de 18 miembros, por una mayoría de un solo voto, me pidió que volviera a Nueva York como un servidor de, por lo menos cierta confianza para iniciar este trabajo. El Dr. Bob y yo teníamos toda la autoridad y toda la responsabilidad de crear una estructura de servicio. Y ya que el Dr. Bob estaba en Akron y se creía que los vastos fondos necesarios para el proyecto se encontrarían aquí en Nueva York, él me encargó a mí ese aspecto del plan. Por lo tanto, por un breve momento, yo tenía toda la autoridad inmediata y toda la responsabilidad final de poner el asunto en marcha. Pero se dio pronta cuenta de que yo no iba a poder hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Nos pusimos primero a reunir algunos amigos no alcohólicos, amigos que podrían interesarse en nosotros económicamente, que podrían relacionarnos con el mundo externo, que asegurarían el fideicomiso si los borrachos se emborracharan y empezaran a invertir todos los fondos en alcohol. Necesitábamos amigos. Y los necesitábamos muchísimo. Así que, muy parecido a un grupo de AA, esta cosa empezó con un iniciador y sus amigos. Pronto nos dimos cuenta de que, si queríamos conseguir dinero, tendríamos que estar organizados, tendría que haber una cuenta bancaria, el comité informal no sería adecuado. Por lo tanto, establecimos una administración fiduciaria o fideicomiso, que al principio era meramente un acuerdo según la cual algunas personas se ofrecerían para ser custodios de AA. Más tarde, se convirtió en un organismo oficial de administración fiduciaria desde entonces constituido en sociedad. Entonces se nos presentó el problema de qué íbamos a hacer para conseguir dinero. No había nada disponible. Así que nos pusimos a recaudar fondos, principalmente en el área de Nueva York, y tras grandes batallas, logramos publicar el libro grande. Al principio el libro fue propiedad de las personas que habían contribuido. Por mis labores, tenía la tercera parte, teníamos con nosotros otro promotor y a él le correspondía una tercera parte también. Pero llegamos a darnos cuenta de que el libro no debería ser propiedad nuestra. Por lo tanto, pasado un tiempo, dijimos, este fideicomiso puede poseer el libro en nombre de AA. El libro empezó a venderse a paso lento, y vimos algunos ingresos, y los custodios sirvieron como administradores de ese dinero. Poco tiempo después empezamos a recibir alguna publicidad, y llegaron las consultas y solicitudes de información, y necesitamos una oficina. Los ingresos procedentes de las ventas del libro los gastamos para la administración de la oficina, y los custodios se hicieron los gerentes de la oficina. Tenemos un libro, tenemos una oficina, tenemos un trabajador asalariado y tenemos una junta de custodios. Progresivamente, el Dr. Bob y yo fuimos transfiriendo nuestras responsabilidades de servicio a los custodios. La oficina fue creciendo y aumentaron sus funciones y pronto recibimos muy buena publicidad del artículo publicado en el Saturday Evening Post. Llegaron miles de solicitudes de información. Los ingresos de las ventas del libro no bastaban para pagar a los trabajadores de la oficina, así que nos dirigimos a la comunidad diciéndoles, ¿no nos pueden ayudar? Y empezaron a llegar las contribuciones de los grupos, hechas a condición de que solo se utilizaran para propósitos de la oficina y todavía las utilizamos así. Y entonces los custodios pasaron a ser dueños de las contribuciones de los grupos. Y en algunos años ahorramos algún dinero de las ventas, y lo ingresamos en un fondo especial que ahora constituye una reserva. Llegados a este punto, empezamos a tener un grave problema de relaciones públicas, un problema muy delicado. Teníamos en todas partes del país multitud de autonombrados y entusiastas agentes de relaciones públicas. Algunos querían vender seguros de vida, en conexión con AA, otros jabón de afeitar, se parecía a la anarquía. Hay que ponerle pies y cabeza, y escribimos a los grupos, para decirles, contamos con este grupo de amigos, los no alcohólicos, constituyen la mayoría. No se preocupen, muchachos. Están en manos seguras. Ya les han confiado a los custodios su dinero, su oficina, su libro. ¿Por qué no les confían las relaciones públicas de AA? Y pasado un tiempo llegó el Grapevine. Empezó a venderse la revista y acabó teniendo una lista de abonados. Finalmente los voluntarios se cansaron de lamer los sellos, y se presentaron y dijeron, los custodios, ¿no se pueden convertir en dueños de esta cosa también? Y así fue como se desarrolló el fideicomiso. Y hasta 1950 parecía igual que un grupo de AA,
Este movimiento en su totalidad, en cuanto a sus servicios, lo estaba dirigiendo un par de fundadores y sus amigos miembros de este fideicomiso, incorporado. Ya para entonces nos dimos cuenta de que no podría seguir así para siempre. El horripilante vacío con que nos vimos enfrentados fue la falta de vínculo entre esta junta de custodios desconocidos y el movimiento, una conexión que podría llegar a ser cada vez más endeble. En realidad, dependía principalmente del doctor Bob y de mí y un par de muchachas en la oficina, y éramos los únicos en empezar a tener una conexión mundial con A. Y luego llegó el día en que descubrimos que el doctor Bob estaba enfermo de muerte, y nos dimos repentina cuenta de que los fundadores son mortales. Si algún día desapareciera el vínculo y la junta cometiera un error, significaría el fin de AA. Y no habría manera de resucitarlo. Pues, me imagino que este es el proyecto más arriesgado que hayamos emprendido, la formación de esta conferencia. Nuestra sociedad no tenía la madurez que tiene ahora. Nuestros temores eran más grandes. Y muchos miembros dijeron, Dios mío. Delegados de todos los estados del país, y miembros de comités y representantes de grupo, sería un caos político. Llegó, como debía de llegar, el día en que tuvimos que correr el riesgo de saber si todo acabaría en un caos político o si, en silencio, dejaríamos a la gente creer que todo estaba bien tal y como estaba y los pioneros desaparecerían y la cosa entonces se derrumbaría. Tuvimos que elegir entre los dos riesgos, uno, el de sufrir un colapso casi seguro más tarde, el otro, el de establecer la conferencia. Me siento muy contento con haber tomado la decisión de cambiar. Esta decisión marcó el inicio de una nueva era en nuestros asuntos y con referencia a los servicios, los estableció sobre una base sólida y duradera. Y no suponía más que reemplazar al doctor Bob y a mí con ustedes los delegados, que se han presentado aquí para ponerse en nuestro lugar, se han convertido en el vínculo entre el fideicomiso y el movimiento. Nos arriesgamos y ustedes nos han enseñado que no era un riesgo muy grande, porque el éxito de la conferencia ha superado los más remotos extremos de nuestra imaginación. Por lo tanto, entramos en este año, nuestro 25º, traspasando otro umbral con destino al futuro. ¿Qué tiene el futuro reservado para nosotros? ¿Cómo serían sus peligros y amenazas? En términos negativos. ¿Cómo podemos fortalecernos para poder encarar los tiempos peligrosos? Para ponerlo en términos positivos. ¿Cómo podemos ampliar nuestra comunicación con el marzo de borrachos alrededor nuestro? Ya me doy cuenta de que, hablando en nombre de todos nosotros, he estado diciendo muy buenas cosas acerca de nosotros felicitándonos por nuestros éxitos hasta la fecha, pero debemos no obstante reflexionar de manera sobria el hecho de que nuestra solución solo ha arañado la superficie del problema global del alcoholismo. Un nuevo libro nuestro publicado por Grapevine AIDA pronto saldrá de la imprenta y en este libro, me dirijo a la cuestión de la comunicación no solamente en base de lo que hemos podido lograr, sino también en base de lo que no hemos podido hacer. E hice hincapié en el hecho de que, en esta generación, la era en que AA nació y ha cobrado vida, este periodo de 25 años, hemos visto pasar frente a nosotros una larga procesión de borrachos que han acabado cayéndose al precipicio. Y basándome en cifras que he recopilado cuidadosamente, parece que, a nivel mundial, ha habido como 25 millones de ellos. Y de esa corriente de desesperación, aflicción, enfermedad y muerte, hemos logrado pescar a 1 de cada 100 enfermos durante los pasados 25 años. ¿No debemos ampliar nuestro alcance y aumentar la captura? ¿No es esta una muy buena pregunta? Y. ¿No tiene esta pregunta una muy estrecha relación con el futuro de esta conferencia? Esta conferencia está encargada de preservar todo lo que tenemos, pero cuanto más vamos a tener que necesitar. En cuanto a nuestra comunicación con esta procesión, ¿cómo vamos a razonar? ¿Cómo vamos a conseguir que quieran abordarnos? Esta cuestión es tal vez la más importante con la que tendremos que lidiar. Es cierto que no se puede alcanzar a algunos de los que acaban de caminar en este camino, funesto porque son jóvenes. Dicen, no tiene nada que ver conmigo. No le gusta a la juventud verse vencida. Y más tarde entran a un terreno donde tal vez podamos alcanzarlos, y se quedan un tiempo allí, y luego pasan más allá del alcance de AA. Entonces, ¿cómo podemos entrar en esta corriente y sacar más de ella? Obviamente, por medio de mejor comunicación. Y esto supone más y mejores relaciones públicas. Supone un aumento significativo en el número de los amigos de esta sociedad participantes en todos los medios de comunicaciones. Lo que ya han hecho para nosotros es inestimable, pero esta participación tiene que ser solamente el comienzo. ¿Cómo podemos alcanzarlos más eficazmente y cómo pueden ellos alcanzar a esta corriente melancólica e incesante? No sé cuál sería la respuesta. También tenemos que tener presente que muchos de estos transeúntes, condenados, no están dispuestos tal vez a unirse a Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, creo que debemos empezar a enfatizar un punto. Debemos deshacernos de algunos de los temores de los días pioneros, por justificados que fueran en el pasado, e intentar ampliar nuestra amigable cooperación con todo y todos los que trabajan en este campo, ya sea que estemos o no estemos de acuerdo con sus métodos. Hay muchas personas que se están esforzando por tener algún efecto positivo en este problema inmenso. Ha llegado a arraigarse tan firmemente en su unidad, tan asombroso, es el apego a nuestras tradiciones.
Si te paras a pensar en los ambiciosos como yo, propensos a hablar con total derroche ante el público y cosas similares, cuenta con multitud de personas así. Y no obstante es increíble la conformidad que vemos con estas tradiciones. Y no es solamente una cuestión de autopreservación, es el mismo espíritu de que lo hace posible. A ha logrado cierta madurez en la pasada década hasta tal punto que son extremadamente exageradas las preocupaciones que sentimos por los efectos que pueden tener en nosotros los errores cometidos por la gente que trabaja en otros campos. Hubo un tiempo en que tuvimos motivos para sentirnos preocupados, pero no creo que los tengamos ahora. Creo que nos podemos permitir excedernos un poco en lo referente a las relaciones amistosas, porque estas personas están en contacto con los borrachos que tal vez estén dispuestos a abordarlos a ellos, y no a nosotros. Por lo tanto, debemos cultivar la amistad con todos los posibles contactos y conexiones con esta constante corriente de sufrimiento. En otras palabras, es un problema en todo sentido de la comunicación. Es una cuestión de mirar hacia afuera al mundo en que vivimos, y, además, es mirar al futuro. Creo también que debemos mirar adentro. Contamos ahora con un número considerable de miembros, somos muchos. Y mientras más personas, mayor seguridad hay. No se pueden imaginar ustedes cómo fue en los primeros 2 o 3 años, cuando no estábamos seguros de que nadie se pudiera mantener sobrio. Y es muy diferente. No obstante, junto con la mayor seguridad de ser numerosos, han surgido algunas desventajas. A menudo sucede que cuando hay más personas para hacer un trabajo, menos se ofrecen para hacerlo. En otras palabras, lo que le puede corresponder a todos no acaba correspondiendo a nadie. Hace un par de días visitó la oficina un médico residente de un país extranjero donde está floreciendo, prosperando, se mire como se mire. Dijo que había recomendado a muchas personas que fueran pero que el número de los que no acabaron quedándose era innecesariamente grande. Repetidas veces los que volvieron le decían: fui a probar asistí a X reuniones y no funcionó para mí. Pues, dijo el doctor, es evidente que este individuo no hizo un esfuerzo suficiente. Pero me parece a mí que faltaban otras cosas. Por alguna razón este hombre no hizo amistades en el grupo. No fue un psicópata. Tal vez se debía en parte a que nadie hizo un esfuerzo especial para hacerse amigo de él. Muchos volvieron sin haber oído a nadie hablar de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Tal vez oyeran contar a algunos borrachos sus historias de bebedores, vieron algunas personas sobrias. El apadrinamiento no es cuestión de un par de visitas, y decirles, ahora, son miembros del grupo, muchachos. La amistad cariñosa es parte del apadrinamiento. Haber llegado a tener un tamaño sustancial, tiene que venir acompañado de la autocomplacencia, a no ser que lleguemos a estar cada vez más conscientes de lo que está pasando. Esta conferencia, por lo menos quienes pronto pasaremos del escenario así lo creemos, será la inspiración que podrá superar esa autocomplacencia. De esta conferencia surgirá una mejor comunicación con nuestros amigos, y por todo medio posible, con un segmento del público, que no hemos alcanzado todavía. Tengo una confianza firme en el futuro de esta conferencia, como un instrumento para garantizar nuestra unidad y nuestro funcionamiento. No soy un miembro muy bueno de AA. En el sentido espiritual. Muchas personas lo han hecho mejor que yo. He pasado los últimos 15 o 20 años tratando de determinar con mucha ayuda, Dios lo sabe, cómo anclar esta función superior al movimiento, cómo mantener fija la cúpula del viejo granero de AA, para que no salga arrastrada por los vientos. Así que con plena convicción, confío en que ustedes y sus sucesores mantendrán la cúpula en debido lugar. Sí, ya han pasado 25 años, nuestro fideicomiso tiene 22 años y ustedes tienen cumplidos 10 años. Mis amigos y compañeros, el futuro les pertenece a ustedes.